Continuando con la temática que veníamos hablando de la Arabia preislámica y observando que el nombre de Alá venía de una contracción lingüística que es Al-Ilah, que quiere decir el Dios, encontramos que esta cultura de Arabia tenía muy claro el concepto monoteísta. Y ese concepto monoteísta va muy de la mano con lo que planteaba Abraham. ¿Por qué? Porque ese principio de un solo Dios, de un solo ser todopoderoso, hacía que se combinaran muchas de esas creencias que llamaríamos cristianas y muchas de esas creencias arábicas, ¿sí? Eh, esa combinación entre ese cristianismo, esa fe en Yahvé que venía dada por el judaísmo y eh, esa connotación de la adoración a Alá generó una nueva corriente donde se compartían tanto de un lado como de otro costumbres, creencias y mitos. Recordemos que antes de la llegada de Jesucristo, toda esta cultura judía requería en muchos casos de ídolos a los que se pudiera adorar. Recordemos, solo por citar algunos casos, la salida del pueblo hebreo de Egipto, donde solo con 40 días que Moisés estuvo en el monte hablando con Dios, trayendo las tablas de la ley, cuando bajaron, cuando bajó Moisés del monte, ya los hebreos tenían allí un vellocino de oro, ¿sí? Y que había sido coordinado por eh, ese primer sacerdote, ese primer sumo sacerdote que después sería nombrado eh, por el mismo Moisés. Entonces, ¿en qué parte surge esa afectación que divide las culturas entre los árabes y los judíos? Todo esto también se afecta cuando entra en la escena el dios Dar, que es un dios árabe y que es identificado como el dios tiempo. Y este dios tiempo tiene una connotación muy especial, y es que es el que la vida corriente se va desarrollando, se va transcurriendo de acuerdo con lo que este Dios dar va permitiendo conforme al destino de cada persona. Y al entrar este Dios dar, el Dios tiempo, el Dios destino, por así llamarlo, los judíos empiezan a separarse, a apartarse un poco de esta costumbre, porque empiezan a ver allí otros dioses de menor rango que Alá, pero que comparten de alguna manera la gloria que anteriormente solo era de Alá.
y que ese era precisamente el punto común que tenían con el Dios de los judíos. Entonces empiezan a llenarse los árabes de una cantidad escalofriante de otras deidades, dentro de las cuales se exaltaban las llamadas hijas de Alá, que son tres deidades bastante importantes y que van a influenciar de una manera radical esas creencias de esa Arabia preislámica. Se habla de que Alá, al igual que esas costumbres que habíamos visto por allá atrás de ascendencia islámica, buscaban era esclavizar de alguna manera a los seres humanos para que ellos fueran sus sirvientes. Ahora bien, en esa creencia árabe se concibe a los dioses con sexo, me refiero hembras y machos, y se concibe estos personajes de los que hemos hablado en otras reuniones, que son los famosos jinn. Los jinn, que son estos seres entre dioses y seres humanos, porque los jinn son más poderosos que los humanos, pero menos poderosos que los dioses. Y de allí empieza a surgir una temática un poco diferente, y es el hecho de que hay jinns malos y jinns buenos, es decir, unos dioses que ayudan y apoyan al hombre, al ser humano, y unos dioses o unos entes intermedios entre dioses y humanos que apoyan la maldad o hacen la guerra contra el ser humano. Y esto, dentro de la costumbre arábiga, se convierte en un elemento fundamental, se convierte en un elemento radical que va a marcar una nueva época, una nueva condición de la doctrina de la fe arábica. Entonces, empieza a surgir una creencia dentro de los árabes que es supremamente delicada, y es de que los jinn trabajan con los dioses y con los humanos a través de una negociación. Los dioses y los jinn le dan al hombre, y el hombre a cambio tiene que darle a los dioses y a los jinn algo. Yo te doy, tú me das. Y eso genera un cambio dentro de la concepción, porque empiezan a existir unos abusos de los jinn sobre los seres humanos que no son compatibles con la instrucción que daban los dioses a estos seres. Al haber tantos jinns y haber unos dioses claramente establecidos dentro de esta costumbre, esta creencia arábiga, los seres humanos se veían con una potestad muy interesante, y era que al haber varios dioses y muchos jinns, el ser humano podía dejar de adorar estos dioses o estos jinns sin ningún cargo de conciencia. Y aquí se marca una tremendísima diferencia con el judaísmo, porque si usted deja de creer en el Dios de los judíos, a usted le van a ocurrir una cantidad de cosas que posteriormente van a tener unas consecuencias desastrosas. En el caso de la cultura arábica no ocurre este fenómeno,
precisamente porque hay demasiados dioses y demasiados jinns. Y aquí es donde entra, a raíz de esta condición, eh, la presencia de estas tres diosas árabes, que como les decía son consideradas como las hijas de el dios Alá. Y esto marca una condición diferente, genera un estado diferente, porque la Meca se convierte en un baluarte del paganismo, se convierte en este centro de la idolatría por excelencia, que hasta hoy en día es el centro de las peregrinaciones árabes por excelencia. Allí es donde se reúnen los árabes a rendirle culto y adoración a sus dioses. Hablábamos hace un instante de las tres diosas principales que eran consideradas las hijas de Alá y que adquieren un tremendo poder en el tiempo, que son Al-Lat, la primera de ellas, la segunda Al-Uzá y la tercera Manat. Esta última genera un estado y una condición bastante fuerte dentro de la historia de la religión y la creencia árabe, como lo vamos a ver en este capítulo. Al-Lat, que era el equivalente femenino de Alá, es la contracción de Al-Ilah, la contracción lingüística de Al-Ilah, que es la diosa o el dios, como lo habíamos visto con el nombre de Alá en el principio de esta charla, con una pequeña modificación. Y es que para darle esa connotación femenina de la diosa, se requería de cambiar el al-Ilah por al-Ilahatu. Al-Ilahatu era claramente la diosa en femenino descendiente de Alá. Y esta connotación le da un poder igual al de su padre, que era precisamente Alá. Esto va a marcar una corriente bastante fuerte dentro de las creencias arábigas, que va a durar o a perdurar hasta hoy en día en la creencia árabe. La representación, el objeto de adoración dentro de la cultura de Al-Lat o Al-Ilahatu, como veíamos, es una piedra blanca, y la presunción de la adoración era que esta piedra blanca representaba la presencia de la diosa Al-Lat, y que se tenía su centro de máxima adoración en la ciudad de Petra, nada que ver con el presidente de Colombia, en la ciudad de Petra, en donde se tenía un templo de adoración al sol. Recuerde que ya habíamos hablado de toda esta historia de la adoración a los astros por allá en el principio. Y tenía una sucursal en la ciudad de Palmira, pero no Palmira, Colombia, sino Palmira en Arabia, donde en la vecindad o en el
en el pueblo de Altair se tenía su centro de adoración. Hasta ahí lo que sabemos directamente de la historia de Al-Lat. Con relación a Al-Uzza, fíjense que ambas tienen esta palabra inicial de Al, precisamente en referencia a Alá o al Dios. Al-Uzza significa la más poderosa, la más poderosa, la más fuerte, y al mismo tiempo la más querida, la más respetada. Empieza a ser una diosa que tiene una particular incidencia en la fe árabe, por una razón muy sencilla. Era identificada como la diosa del amor, la diosa de la fecundidad o la diosa Venus, de la que hubiéramos hablado en otro momento. En esta cultura árabe era el equivalente que se tenía en otras diosas semíticas como Anat o Astarte, perdón, que ya habíamos hablado de ellas, de Anat, Ishtar o Astarte. En otro momento habíamos hablado especialmente de Ishtar. Si recuerdan, habíamos hablado con algún detalle de ella. Ahora bien, nos queda la última de las hijas de Alá o de las diosas descendientes de Alá, y es la diosa Manat. Aquí hay un elemento supremamente valioso, porque de aquí se van a derivar muchos otros dioses. Esta es la corriente a través de Manat por la que se van a derivar muchos otros dioses, y ya veremos el caso, un caso muy particular que incluso sirvió para una película de terror hace pocos años, la película del Rito, protagonizada por Anthony Hopkins y basada, según la película, pues en hechos reales, y es sobre el demonio Baal. Pero ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto, Manat era la diosa del destino y de la muerte. Vamos entendiendo entonces este paralelo que hay entre la muerte y lo malo, entre el mal destino y el buen destino, la buena suerte, por llamarlo de alguna manera. Era Manat la que se encargaba del destino y de la muerte dentro de la creencia árabe. Esta palabra Manat es la raíz de manilla, que tiene como plural manaya, que significa muerte por el destino. Entonces miren cómo Manat sale de ser la diosa de la muerte precisamente porque su nombre hace referencia a esta raíz lingüística, y de allí se tiene una tremenda derivación, como les decía hace un momento, de otros dioses. Perdón. Esta diosa Manat, al igual que Al-Lat, recibían un nombre especial para dirigirse a ellas en plural, que era Taguilla.
ese epíteto tiene una particularidad, y es que este plural se reconocía o se representaba a través de una piedra negra y que tenía su principal santuario en la ciudad de Hudayat, en Arabia, por supuesto, a orillas del Mar Rojo, donde se veneraban las tres palmeras que representaban la unión de estas diosas, es decir, la unión de Manat con la unión de Allat. Y esto tiene una connotación muy particular, y es de que esas tres palmeras que representaban la unión de estas dos diosas era el principio, sin que ellos lo supieran, de los otros dioses. Mal interpretada esta adoración por muchas tribus, tanto los Aus como los Hasraya, que empezaron a adaptar esta creencia en las tres palmeras, sabiendo que eran solo un símbolo de adoración a dos dioses o a dos diosas, perdón, que posteriormente iban a ser tergiversados, iban a dar pie a otros dioses. Vamos a ver algunos de estos dioses o algunos de estas deidades que surgen de esta tremenda derivación. El primero que vamos a ver es el dios Ubal, con H, Ubal. Este era el principal dios masculino de la cultura. Tiene una primera mención en la historia a través de una inscripción nabatea, allá en el sur de Arabia, y que se le menciona como si fuera la pareja, el esposo, el concubino de la diosa Manat. Recuerden que habíamos hablado por allá atrás de que los jinns tenían sexo y tenían muchas de las costumbres de los seres humanos. Entonces empieza a haber aquí una fusión de elementos antiguos con elementos no tan antiguos, y que dan pie o dan lugar a ese politeísmo del que veníamos mencionando al principio, y de cómo todas estas costumbres, si nosotros nos fijamos, empiezan a generar gran parte de las creencias que se tiene hoy en día dentro de la religión, y toda esta mezcolanza que nos han vendido actualmente como parte de la religión. Resulta que muchos de los nombres de estos dioses tienen su origen o son una derivación de Baal. Y este Baal es un término con un artículo cananeo. Acuérdense de los cananeos que citan por allá en la Biblia, en esos pueblos paganos. A. Para los cananeos, A es una representación de una figura de maldad. Y de allí este nombre de Baal se convierte en el principio de dioses no tan buenos que inciden directamente en el origen de este dios Ubal. Es decir, Ubal
de alguna manera viene como descendiente de Baal. Y Baal en otros idiomas y en otras lenguas era el mismo Baal antiguo de la Mesopotamia y que es lo mismo de el idioma, se me escapa, en el cual Baal es conocido como Bayal, y que básicamente Bayal era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Entonces, fíjense cómo allí de Manat, de Ubal, surge una mezcla que hoy en día se identifica a Baal, a este Baal, como el asistente personal de Satanás. Es este precisamente el demonio que se trae a colación en el filme, en la película El Rito, y el que posee precisamente a este sacerdote identificado por Anthony Hopkins, que por poco y destruye todo esto, Baal. Entonces, vamos viendo cómo aparecen estos demonios a través de la historia y que hasta hoy día nos acompañan. Este dios Ubal, que como acabamos de ver es una descendencia de esa contracción Baal, era identificado como un dios que tenía en una mano una lanza y cargaba sobre su hombro un arco. Y en esa aljaba en la que portaba el arco, era identificado como el dios Eros o Cupido. Muchas religiones, el dios Cupido o el dios Eros, que era el dios del amor. Y de allí que fuera adorado o fuera una deidad con un tremendo poder de influencia sobre los pueblos árabes. Claro, el dios del amor, el dios que buscaba juntar a través del destino las personas. Acuérdense, por allá acabamos de mencionar la diosa de la fertilidad. Y todo esto se junta para dar como resultado una creencia. Otro de esos dioses descendientes que veíamos allí era descendiente de Manat, de esa tergiversación que se hace de la cultura, era el dios Suwa, el dios Suwa, que era una deidad de descendencia surarábigo. Acuérdense que hablamos del sur de Arabia ahora, y era la deidad preferida de una de estas tribus, la tribu Udayal, Udayal o Udail, según otras lenguas, que veneraban el santuario de Rúa, ciudad de la que hablábamos hace poco. Otro de estos dioses era el dios Nasr, Nasr, un dios que era de origen surarábico también, que representaba o era representado por el buitre o el águila, según apareciera al momento de la muerte o al momento del nacimiento de un ser humano. Otro de estos dioses era Jacob. Jacob, que la traducción o la adaptación lingüística de este nombre quiere decir el que impide, el que inhibe o impide que ocurran cosas a los seres humanos. Es el que guarda
al ser humano de que le ocurran cosas poco favorables. Podríamos adaptarlo, pensarlo como hoy en día es el ángel de la guarda, el que lo cuida a usted, el que lo guarda, el que lo inhibe de que le ocurran cosas malas. Un Dios árabe fue el que dio origen, quizás es una especulación de mi parte, a lo que hoy en día ha llegado a nuestros saberes como el famoso ángel de la guarda, muy citado por la Iglesia Católica Romana. Recuerden el Dios Jacob. Hay otros dos dioses que creo que es importante traer a colación, que es el Dios Yagut, que ese nombre significa el que auxilia, el que presta el apoyo, el que está pendiente de ayudarle cuando usted esté en dificultades o cuando los árabes estaban en dificultades. Le ruego me perdonen el usted, realmente esto es muy antiguo, y que era representado con la forma de un león. Ese león representaba al dios Yagut, que era el encargado de auxiliarlo, su auxiliador, su colaborador en este paso por la vida. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Por último, veamos lo que se decía del dios Cusa. Cusa era el dios de la tormenta. Y todavía, hoy en día, la tradición árabe habla de que este dios Cusa es el progenitor del arco iris y que ese arco iris es el que nos recuerda que el dios Cusa está pendiente de los humanos. Con esto acabamos esta breve introducción a la cultura preislámica arábiga y vamos observando cómo y de dónde vienen muchas creencias y de cómo esta promiscuidad de creencias y de interpretaciones han derivado en lo que hoy en día conservamos dentro de muchas creencias y muchos credos y que van a ser la base precisamente de toda esta cultura teológica que tenemos hasta hoy día. La próxima semana empezaremos a ver la combinación que da el divorcio y por poco la aniquilación de muchas de estas creencias árabes a través del Islam, donde el Islam empieza a establecer unos planteamientos que van en contra radicalmente de ese paganismo árabe. Y es allí donde cogen mayor fuerza los jeans y una figura nueva que es el cirque. Vamos a ver cómo todo esto empieza a generar un nuevo estado de fe, un nuevo estado de creencias para la cultura árabe y por supuesto van a incidir de una manera muy importante en la creencia teológica que aún hoy en día tenemos y por ende en las raíces de la demonología que hasta hoy en día nos acompaña. Si nuestro Señor Dios Todopoderoso nos lo permite, dentro de 8 días, el próximo sábado, nos estaremos reuniendo nuevamente para continuar con nuestro seminario de demonología. Que el Señor les guarde